producto cruz de dos vectores, o también llamado producto vectorial. Vamos a comenzar con la definición. Sean dos vectores A y B, de los cuales queremos obtener su producto cruz. Esta expresión se lee como A cruz B. Es igual a la magnitud de A por la magnitud de B, por el seno del ángulo que hay entre ellos, el ángulo menor, y multiplicado por un vector normal al plano generado por A y B. Para entenderlo mejor, hasta ahora se utilizan algunas analogías. Por ejemplo, es común escuchar la regla de la mano derecha, es decir, que tenemos que hacer coincidir nuestros 4 dedos, dejando libre el pulgar, y con él señalaremos el primer vector, después los giraremos hacia el segundo vector y la posición de nuestro pulgar indicará el resultado del producto cruz de esos vectores. En cuanto al tornillo, vamos a poner el centro en la parte superior del tornillo y ponemos los dos vectores, en este caso A y B, separados a un ángulo θ. Por lo que la analogía consiste en lo siguiente: ¿qué sucede si yo giro el tornillo de A a B? Pues el tornillo entraría en la superficie, ¿no? Y se deslizaría hacia arriba, por lo que entonces el resultado estaría apuntando hacia el vector AN, el cual está a 90 grados entre el plano generado por A y B. Y si giramos el tornillo de A a B, entonces sería como desenroscar el tornillo, por lo tanto el vector AN estaría apuntando hacia abajo. Estos también son conocidos como conjunto derecho y conjunto izquierdo respectivamente. Para tener una idea más clara, he dibujado aquí este plano, que será una referencia para poder dibujar aquí un vector A y por acá un vector B, los cuales pues están a 90 grados. Esto significa que si multiplicamos, o más bien si hacemos el producto cruz de B con A, nuestro resultado estaría en la parte superior, B cruz A. Es decir, estamos tomando el ángulo en sentido contrario a las manecillas del reloj. Eso sería igual a un vector C. Pero si hacemos la operación A cruz B, es decir, vamos de A a B, igual como hacíamos la analogía con el tornillo, tendríamos entonces A cruz B, eso sería igual a menos un vector C. Lo cual entonces podemos ver que el producto cruz o producto vectorial de dos vectores no obedece a la propiedad conmutativa, así que hay que tener mucho cuidado en cómo ponemos el orden de los vectores. Siguiendo la definición anterior, tendríamos entonces lo siguiente. He dibujado aquí un plano donde tengo los vectores unitarios x, y y z, los cuales forman un conjunto derecho. Entonces, si multiplico x cruz y, eso será igual a el vector z unitario. Todos son vectores unitarios. Si multiplico y cruz z, vectores unitarios, tendría un vector unitario resultante igual a x unitario. Ahora, si multiplico el vector unitario z cruz el vector unitario x, tendría como resultado el vector unitario en dirección y. Y lo que voy a hacer ahora es invertir el orden, nada más. Entonces, si multiplico para el primer caso el vector unitario y cruz el vector unitario x, cambiaría de signo. En vez de tener vector unitario z, tendría menos el vector unitario z. Y así lo hago con las demás relaciones. Pero además, si tengo el producto cruz de vectores unitarios iguales, esos serán iguales a 0. Esto es debido a que su ángulo es igual a 0. Y de acuerdo a la definición, si tenemos vector unitario x cruz vector unitario x, eso sería igual a la magnitud de x vector unitario por la magnitud del vector unitario x por el seno del ángulo entre ellos. Sabemos que la magnitud de un vector unitario es 1 y por el seno de 0, y eso es 0, por lo tanto todo sería igual a 0. Tomando en cuenta lo anterior, tendríamos entonces que el producto cruz entre A y B sería igual a sub x
dirección X más A sub Y dirección Y más A sub Z dirección Z, cruz B sub X dirección X más B sub Y dirección Y más B sub Z dirección Z. Esto significa que conocemos las componentes de ambos vectores. Similar al producto punto, tendríamos que multiplicar la primer componente de A por todos los elementos de B y así sucesivamente. Tendríamos entonces A sub X por B sub X multiplicado por el producto cruz de los vectores unitarios X y X de cada vector, más A sub X B sub Y por el producto cruz de los vectores unitarios X y Y, más A sub X B sub Z por el producto cruz de los vectores unitarios X y Z. Y lo mismo hacemos con el elemento A sub Y, multiplicamos por cada elemento de B o por cada componente de B. Y finalmente hacemos lo mismo para la componente A sub Z. Y tomando en cuenta las consideraciones anteriores, cuando tenemos el producto cruz de dos vectores iguales, de dos vectores unitarios iguales, eso va a ser igual a 0. Así que nos deshacemos de todas estas componentes. Y para el primer caso tendríamos A sub X, B sub Y el producto cruz entre X y Y lo tenemos en la parte de arriba. Eso sería el vector unitario Z. Vamos con el siguiente. Tendríamos el producto cruz de X y Z es menos Y. Así que podríamos anotarlo como menos A sub X B sub Z por el vector unitario Y. Y después tendríamos A sub Y B sub X y el producto cruz entre los vectores unitarios Y y X es menos Z. Así que podríamos ponerlo aquí entre paréntesis menos y el vector unitario Z. Después tendríamos A sub Y por B sub Z y buscamos el producto cruz de Y y Z. Y eso es X, vector unitario X. Y continuamos, tendríamos A sub Z multiplicado por B sub X y luego buscamos el producto cruz entre los vectores unitarios Z y X. Eso es igual a vector unitario Y. Y finalmente vamos con A sub Z B sub Y el producto cruz entre el vector unitario Z y Y es menos X unitario. Lo que podemos hacer ahora es agrupar términos. Empezaré con los de X. Esto sería igual a A sub Y B sub Z menos A sub Z B sub Y multiplicado por el vector unitario en dirección X. Más, ahora agrupamos aquellas que tengan el vector unitario Y. Y esto sería A sub Z B sub X menos A sub X B sub Z. Y todo multiplicado por el vector unitario en dirección Y. Y finalmente vamos con las componentes en Z. Y tendríamos A sub X B sub Y menos A sub Y B sub X. Y todo esto multiplicado por un vector unitario en dirección Z. Como se podrán dar cuenta, el resultado de un producto cruz entre dos vectores nos da nuevamente un vector. Pero quizás haya una forma más sencilla de hacerla, y esto es resolviendo una determinante. Esto es, A cruz B es igual a la determinante de la siguiente matriz. En la parte superior vamos a poner los vectores unitarios X, Y y Z. En el siguiente renglón pondremos los elementos del primer vector, es decir, A sub X, A sub Y y A sub Z. Y finalmente los elementos del siguiente vector, B sub X, B sub y B sub Z. ¿Se acuerdan cómo resolver una determinante? Empezamos con el vector unitario X. Para ello eliminamos toda su fila y toda su columna. Y tendríamos una matriz reducida de 2 por 2, donde tendríamos que multiplicar A sub Y por B sub Z menos A sub Z B sub Y. Es decir, multiplicamos los elementos que están en las diagonales, ¿verdad? Ahora para el vector unitario Y tendríamos que el signo es negativo
y si eliminamos filas y columnas tendríamos a sub x b sub z menos b sub x a sub z. Y finalmente vamos con el vector unitario z. Eliminamos fila y columna y tendríamos a sub x b sub y menos a sub y b sub x. Y como se darán cuenta, estos factores coinciden con el resultado que obtuvimos anteriormente. El que está multiplicando por el vector unitario y parece que no coincide, pero podríamos reescribirlo de la siguiente manera. Ponemos al vector unitario y con signo positivo y tendríamos que multiplicar todo por menos 1, lo que está dentro del paréntesis. Entonces tendríamos b sub x a sub z menos a sub x b sub z. Nota que invertí también el orden, con lo que tendría la misma expresión que encontramos previamente. Como el video ya se hizo muy largo, el ejemplo numérico lo veremos en un siguiente video. Espero que haya sido de mucha utilidad este video, esta explicación. Si es así, les invito a que se suscriban a su canal. Hasta la próxima.